La exhortación es que nosotros tenemos que tener, ¿sabe usted una cosa? Nuestros pensamientos y nuestra mente súbdita y sujeta a la obediencia a Cristo. Hace, creo que unas semanas, mencionábamos un pasaje muy precioso que se encuentra en Isaías, donde dice que el Señor, dice, guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Usted lo recuerda. Estamos hablando en este momento de la mente, estamos hablando de los pensamientos. ¿Por qué es tan importante tener la mente a salvaguarda debido a que en ella, hermanos amados, es donde se realiza la batalla? Ahí es donde llegan los dardos de fuego que el enemigo envía. Cuando la Biblia habla de que él envía saetas de fuego, está hablando de pensamientos que precisamente son enviados a nuestra mente para contaminarnos, y son pensamientos que rivalizan y que contradicen lo que la palabra de Dios claramente enseña. Son pensamientos que lo que hacen es alejarnos de la verdad y llevarnos detrás de las vanidades de este mundo. Para pues darle una mejor base a estos pensamientos, voy a acudir al Salmo 2. Usted lo recordará. ¿Cómo es que dice en sus primeras partes el Salmo 2? Dice, ¿por qué dice se amotinan las gentes? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Está hablando de dos hechos. El primero es gente amotinada y el segundo es pueblos pensando cosas vanas. Cuando aquí habla de que los pueblos piensan cosas vanas, pues la vanidad de los pueblos es precisamente lo que dice en el Salmo a continuación. Dice que consultarán, dice, contra su ungido, contra el ungido de Jehová, y lo que dirán es, rompamos sus ligaduras, dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. Esas son las vanidades a las que se refiere el Salmo. Y estas vanidades tienen que ver con el hecho de que el mundo, lo que propende, el mundo lo que indica, lo que busca, es romper vínculos con el Señor. Romper todo aquello que le une a la autoridad divina. Dice, rompamos de nosotros sus cuerdas. Esas son las cosas que piensan, dice, los pueblos, cosas vanas. Pero todo se origina, dice, en que hay un amotinamiento. ¿Qué es un amotinamiento? ¿Qué es un motín? Pues lo que tenemos cuando hay un motín es personas que se rebelan contra la autoridad establecida. Y luego, de acuerdo al Salmo 2, lo que ocurre cuando hay amotinamiento es que vienen al pensamiento, precisamente pensamientos vanos. Y esos pensamientos vanos van en el orden de romper el orden y de echar de nosotros las cuerdas que nos unen a Cristo y a su ungido. Es terrible esto, hermanos, cómo en el Salmo 2 está prefigurado, cómo ahí está indicado por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Estamos hablando de que en la mente se empiezan, usted sabe, a aglutinar, a concentrar una serie de ideas, una serie de pensamientos cuyo fin es romper con Cristo, cuyo fin es romper con Dios. Y precisamente eso es lo que tenemos nosotros el día de hoy. Una sociedad que busca separarse, que busca divorciarse de Dios. Esto encaja muy bien con las palabras del Señor Jesús, cuando dice que no va a venir el fin sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una prefiguración de un divorcio. Si el hombre actual está haciendo eso, separándose de Dios, queriendo vivir alejado completamente de cualquier ordenamiento divino, y esa es la razón de todos los males actuales que nosotros vemos en el mundo, ¿no? El hambre, la pobreza y otras cosas como, por ejemplo, el hecho que nuestro ambiente está cada vez más deteriorado, por no decir las guerras, por no decir
los eventos políticos desagradables, cosas también muy malas como el hambre, como la pobreza y muchas enfermedades también. Todas estas cosas, hermanos, precisamente son el, la consecuencia, son el fruto de esta actividad humana que piensa cosas vanas, y cuando se le da lugar a la mente para estas vanidades, el lugar donde confluyen precisamente estos pensamientos es en ese indicativo: separémonos de Dios, rompamos de nosotros sus cuerdas, echemos de nosotros sus ligaduras. Volviendo a lo que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, las palabras de él son muy contundentes y él dice, y lo vuelvo a leer: esto pues digo, dice Pablo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios. Si la palabra a nosotros nos manda, hermanos, que batallemos contra esa actitud. ¿Cuál es la actitud? De no andar en la vanidad de nuestra mente, que no tengamos el entendimiento entenebrecido y que por lo tanto esto nos va a estar ajenos a la vida de Dios. Hay un pasaje que yo quisiera compartir con usted. Es un pasaje que está en Isaías, en el capítulo 26. Lo ha de recordar, lo hemos mencionado en algún momento. Verso 3, lo dijimos al principio, dice: tú guardarás, oiga, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento, dice, en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Aquí tenemos algo muy interesante. Está vinculado el hecho de un pensamiento perseverante en el Señor con la confianza que se pueda tener en Él. Y luego el resultado de eso, dice, guardarás en completa paz. ¿Quién va a tener esa paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Hermano, para que nuestros pensamientos puedan estar verdaderamente ocupados, concentrados, enfocados, teniendo como núcleo central al Señor, será la consecuencia de la confianza que nosotros podamos tener en Él. Eso es lo que dice acá Isaías en el capítulo 26 y en el verso 3, se lo vuelvo a leer, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Si nuestra confianza está en el Señor, nuestro pensamiento también estará en Él. Cuando dice que el pensamiento persevera, pues claramente se entiende, hermanos, de que nuestra mente puede ser atraída por otras cosas y que mantener la mente ocupada en las cosas del Señor va a requerir algún tipo de trabajo, de tal manera que se utiliza el término, el verbo perseverar. Perseverar implica de que a eso se le aplica esfuerzo, de que hay algo que podría evitar que nosotros realicemos eso. Pero entonces la consecuencia es que el Señor dice: va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, a aquel que en ti, dice, ha confiado. Hermanos, es importantísimo que nuestra mente, que nuestros pensamientos estén ocupados en las cosas de Dios. Y yo vuelvo a darle a usted el mismo consejo, que es el gran consejo de siempre: que nos concentremos, hermanos, en las escrituras. Y que muy importante es que debemos de tener una vida devocional. Hermano, una vida devocional es aquella que tiene espacios dedicados a la reflexión, a la meditación, al estudio de la palabra, a los momentos de oración. Por eso es tan importante que una sesión como la del día de hoy no se sacrifique y que usted aparte el tiempo para dedicarlo a escuchar la palabra del Señor. El componente principal de la sesión virtual del Ejército de Dios es la meditación en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos esto, hermanos. Y luego, no solamente oírlo, sino que luego, sabe una cosa, como decía alguien, hacer la digestión espiritual. En el caso de nosotros, el pueblo de Dios, que somos ovejas de su prado, hacer la digestión espiritual es quedarnos, ¿sabe una cosa? Rumiando la palabra. ¿Sabe qué es rumiar la palabra?
Es como estos animalitos. Las ovejas tienen 4 estómagos. Usted sabe cómo se llaman. Algunos de ustedes sí saben. Los 4 estómagos de los rumiantes son panza, librío, bonete y cuajar. Cuando estos alimentos entran, cuando el animalito come su pasto verde, suculento, pasa por un proceso muy distinto al nuestro. Nosotros solo tenemos un estómago, ¿no? Estos animalitos no. Y por eso usted los mira que a veces ellos parece como que estuvieran volviendo a masticar nuevamente porque regresa, pues así es el proceso de ellos. Regresa del primer estómago a la boca y lo vuelven a masticar. ¿Por qué razón? Pues miren, Dios así los hizo. El punto es que siguen extrayendo beneficio de aquello que la primera vez engulleron de una forma ligera y luego vuelve y lo vuelve a masticar y vuelve a meterse eso al interior del animalito y lo procesan. En el caso nuestro, hermano, rumiar la palabra significa traerla a colación después de haberla escuchado. Después de haberla escuchado el domingo por la mañana, es bueno recordarla el lunes por la mañana también. Y el martes también, y recordar. Y como le explicaba la vez pasada, es muy importante tener un cuadernito de notas para ir apuntando ahí lo que usted considere importante, porque el Señor a nosotros no nos dijo que solamente fuésemos oidores, aquellos que escuchan, sino que fuésemos además hacedores, pero además de eso, aquellos que escudriñan. Sí, escudriñar la palabra significa ir a la palabra, recordarla, rumiarla, reflexionar constantemente en ella, y cuando hacemos eso, nuestros pensamientos se mantienen ocupados, hermanos, en las cosas del Señor. Te voy a traer a colación un pasaje muy hermoso que está en Filipenses, en el capítulo 4 del verso 6 al 8. El pasaje dice así, oiga, dice, por nada, dice, estáis afanosos. Antes, sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acciones de gracias. Oiga, y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones, mire, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante ese pasaje. Vale la pena reflexionarlo, vale la pena un comentario extra para explicarlo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Qué interesante eso, porque nuevamente se tocan los pensamientos, son muy importantes. ¿A qué le dedica usted sus pensamientos, hermano? La consecuencia de ello se verá en las cosas que nosotros estaremos viviendo. Tener el pensamiento concentrado y perseverado en las cosas del Señor tendrá como consecuencia paz. El pasaje que le acabo de mencionar, Filipenses 4:6 y verso 7, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante detalle, porque encaja muy bien con lo que le mencionaba de Isaías 26:3, donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Hermano querido, la paz que nosotros podamos tener, la paz interior que nosotros disfrutemos, que es una paz, ¿sabe cómo dice el Señor? La paz que yo os doy, mi paz os dejo y esta paz os doy, dice. No como el mundo la da, yo os la doy. No es una paz pasajera. No es una paz que podría traducirse en una simple tranquilidad. No, sino que es una paz como la define el apóstol Pablo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene como producto de que el conflicto entre el Padre y nosotros se ha solucionado merced al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto
llevado al fuero interno de la persona, hermano, ¿sabe una cosa? Produce descanso, produce paz. Tal como lo dice el pasaje, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, es crucial. Vuelvo a la exhortación del apóstol, donde él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles, que andan así. ¿Cómo andan los otros gentiles? Así, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y por lo tanto dice ajenos a la vida de Dios. El hecho de tener nuestros pensamientos en Él, hermanos amados, es sumamente importante. Diríamos que es determinante. ¿Recuerda usted cómo dice Isaías, otro pasaje que está en el capítulo 55, verso 7, la exhortación? Es deje el impío, dice, su camino, dice, y el hombre inicuo, sus pensamientos. Interesante. Le recuerdo lo que dijo el gran reformador Martín Lutero en una ocasión tocante a los pensamientos, que ya lo he repetido en otros momentos, pero vale la pena recordarlo el día de hoy. Él decía, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. No podemos evitarlo, pero sí podríamos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Tocante al hecho de que podríamos nosotros ser asaltados repentinamente por malos pensamientos, pero nosotros sí los podemos rechazar en el nombre de Jesús. Y sí podríamos sustituirlos por pensamientos de paz. Por eso es que le voy a traer ahora a colación otro pasaje que es Filipenses 4:8, donde el apóstol a continuación dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es honorable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nuestros pensamientos deben de estar enfocados, hermano, definitivamente en las cosas del Señor. No debemos de permitirle al adversario que traiga a nuestra mente sus pensamientos que son de orden de acusación. Sí, pensamientos muy, muy perversos, hermano. El enemigo va a estar constantemente acusándote. Sí, ese es su trabajo. Precisamente cuando se habla del adversario, usted sabe que el adversario es un sustantivo hebreo que es Satanás, es un sustantivo y significa adversario. Así lo conocemos al enemigo, pero luego hay otro que no es un sustantivo, sino que es un adjetivo, es decir, algo que califica, ¿no?, al sustantivo. El adjetivo de diablo. Diablo no es un nombre del enemigo, sino que es una característica de él, es un adjetivo. Y traducido directo del griego, diabolos, ese es el término griego, diabolos, significa acusador. Así es. Así es que el enemigo va a traer constantemente acusaciones a su vida. Y la principal acusación que va a traer, que es una mentira, porque él cuando habla, la Biblia dice que de suyo habla porque es padre de toda mentira. La mentira que va a traer principalmente es decirle a usted que usted no es hijo de Dios. Así mero. Tú no eres hijo de Dios, tú eres un hipócrita, tú eres un falso, tú eres un mentiroso. Ahí está el enemigo trabajando en nuestra mente. ¿Cómo se repele el ataque del adversario? En el desierto, el enemigo atacó al Señor Jesús. Se está en San Lucas, en el capítulo 4, y le dice, si tú fueses hijo de Dios, le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Un verso de la Biblia. El Señor Jesús tenía los versos de las Escrituras, como decimos en buen champín, hermano, en la punta de la lengua. Y le dice el Señor al adversario, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. El enemigo siguió atacando y le ofreció los reinos de este mundo y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. El Señor, ¿sabe una cosa, hermano? Contraatacó y dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí lo que tenemos es un ejemplo de la batalla espiritual y cómo el adversario viene, hermano, con sus mentiras a tratar de tergiversar el significado de la palabra y a tratar de bloquear nuestra filiación con Dios como hijos de Dios. Así es que vaya usted desde ya, hermano, rechazando todos esos dardos de fuego, todas esas mentiras que el enemigo constantemente estará lanzando en su contra, principalmente tocante al hecho de que usted sí es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:12 lo dice. Desde el verso 11 encontramos en el capítulo 1 de Juan que dice, a lo suyo vino, ¿lo recuerda? Y los suyos no le recibieron. Y ahora viene esta parte, dice, más a los que le recibieron, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros somos hijos de Dios. El enemigo viene con muchas mentiras, hermano. Usted dígale, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted dígale al adversario cuando traiga esos pensamientos de acusación justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sus pecados han sido lavados, han sido limpios con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. No permita que el enemigo venga con sus mentiras a tratar de ofuscarle, a tratar de acusarle y de robarle lo que hemos mencionado tanto en esta meditación, que es la paz. Así que el fruto y la consecuencia de un pensamiento que se ocupa en las cosas del Señor y que persevera en él será esa paz. Así lo dice el pasaje, hermano. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso dice Isaías. Y Pablo lo corrobora cuando dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero es una batalla, es una lucha. Hay que sobreponerse a ello. Y usted ya lo sabe, el enemigo estará constantemente tratando de acusarle, tratando de robarle la paz que con la sangre de Cristo se compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y es una paz, esta que nosotros tenemos, es una paz que el mundo no puede dar. Es una paz inigualable, es una paz que ha costado el precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener nuestra mente y nuestros pensamientos ocupados y perseverantes en las cosas del Señor. Ya finalizando esta meditación sobre este tema tan importante, le quiero recordar un pasaje y sería bueno que lo apuntara, es Proverbios 23:7. Oh, ese versículo es poderoso, como todas las escrituras, ¿no? Pero muy útil en este momento. El pasaje dice, oiga, ¿cuál es su pensamiento? Dice en su corazón. Tal es él. Así como lo oye. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Dice. Tal es él. Está hablando de que lo que nosotros seamos capaces de guardar en nuestros corazones, hermano, en nuestros pensamientos, de esa forma, hermano, nosotros nos vamos a comportar. Por eso la escritura aconseja, por eso la palabra, hermano, recomienda de que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El enemigo vendrá con sus mentiras. Las mentiras son, como ya le dije, número uno, tratar de romper la filiación de nosotros con Dios como hijos. Número dos, tratando de convencerte y hacerte creer de que tú eres falso, de que tú eres hipócrita, de que tú tienes una vida de fingimiento. El enemigo vendrá con todo eso porque él es el acusador. Pero luego también vendrá con otros pensamientos, pensamientos donde te dirá, estás enfermo, donde te dirá, eres pobre, donde te dirá,
eres débil, estás vencido, estás derrotado, estás acabado. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Diga el pobre, dice, rico soy. Y esto, hermano, no es simplemente un pensamiento motivacional, no lo es, porque la Biblia lo que dice es que todo es nuestro. Así lo dice la Escritura. En Romanos capítulo 8 dice la palabra, y este versículo es poderoso, hermano, y es muy consolador, de que si el Padre dice no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él? Dice, todas las cosas, hermano, porque tú eres hijo de Dios. Y si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Por eso es importante que tu mente esté enfocada en las cosas del Señor. Y estoy finalizando esta meditación trayendo a colación el verso con el cual esta inició. Recuerde la exhortación del apóstol Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Pero el apóstol agrega todavía algo, dice, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después, dice, perdieron toda sensibilidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no perder la sensibilidad espiritual. Que el Señor nos ayude a no caer en esa ignorancia y en esa dureza de corazón, de permitir que nosotros andemos en la vanidad de nuestra mente, permitiendo que el enemigo interrumpa nuestro diario vivir con sus mentiras, con sus engaños, con esas saetas de fuego que lo que buscan es poner tropiezo a nuestro caminar y robarnos la paz. Esta paz que el apóstol Pablo califica de esta forma es una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Señor Jesús habla de esa paz, dice, es una paz que el mundo no puede dar. Es una paz que corresponde a los escogidos de Dios como consecuencia y como resultado del beneficio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tenerlo siempre presente va a producir una vida victoriosa. Tenerlo siempre presente, ese pensamiento perseverando en él, va a producir precisamente lo que nosotros deseamos y que el Señor ofreció en Juan 10:10. ¿Lo recuerda? Dice, yo he venido para que tengan vida. Dice, pero vida en abundancia. Muy bien, mis hermanos, con estos pensamientos vamos a hacer una oración y con esta oración vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a pedir su auxilio, su ayuda en cada circunstancia, en cada acto de nuestras vidas. No olvide usted el consejo de Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, si algo digno de alabanza, dice, si hay virtud alguna, en esto pensar. Amén. Vamos a orar. Póngase delante del Señor en este momento, Padre Santo, en este momento. Acudimos delante de ti, cada uno de nosotros, con nuestras almas necesitadas, Señor, con nuestra necesidad a flor de piel. Venimos delante de ti, postrados, clamando y pidiendo el favor tuyo para que nos ayudes, Señor, para que nos fortalezcas. Y de una forma específica, Señor, rogando para que cada uno de los oyentes de esta meditación, oh mi Dios, proceda a perseverar con sus pensamientos en ti. Que procedamos, Señor, a ocupar nuestra mente en las cosas productivas y provechosas
que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, precisamente para contrarrestar los ataques del adversario que traerá dardos de fuego, con mentiras, con engaños, con pensamientos que llevan al cansancio, al abatimiento, a la destrucción y a la muerte. Permite que tengamos pensamientos de victoria. Permite que vanidades no vengan a nuestra mente, que podamos dar cumplimiento al requerimiento del apóstol Pablo, donde nos exhorta a que ya no andemos, Señor, como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido y como consecuencia de ello ajenos a la vida tuya. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, dándolo por hecho, mi Dios, porque te lo estamos pidiendo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos des una semana provechosa, una semana productiva, una semana de ocupación, de trabajo, pero sobre todas las cosas, una semana en la que podamos disfrutar la paz tuya, que es una paz que el mundo no puede dar y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.